Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. Hoy vamos a tratar un tema que es bien importante, sobre cómo identificar a los falsos. ¿Por qué es importante? Porque el Señor en Mateo 24:11 nos dice, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán, refiriéndose al tiempo final, al tiempo antes de su venida. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y lastimosamente muchos no toman en cuenta lo que el Señor nos advirtió, y hay muchos ministros falsos en medio de las congregaciones, en medio del pueblo del Señor, y lastimosamente están engañando a muchos. El Señor sabe que iban a engañar a muchos, pero a los discípulos les dijo que nos esforzáramos nosotros por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto. ¿Para qué? Para no ser engañados. Mira, hermano, a usted no lo van a engañar con respecto, por ejemplo, al dinero, si le traen un billete de $6, porque sabe que no existen billetes de $6. Le van a traer un billete que sí existe una denominación y le van a traer una imitación. Fíjese qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque la palabra falsos en griego es pseudo. Usted lo puede buscar en el diccionario Strong, la G5171, y dice erróneo, engañoso, perverso, falso, mentiroso. El diccionario Tuggy añade mentiroso y embustero. Es decir, que lo falso siempre nos habla de engaño, de algo que uno dice es falsedad, es una mentira, es un embuste, dice es erróneo, es engañoso. Y entonces la gente se va a aprovechar de algo que es verdadero y hacerlo pasar porque es verdadero, pero va a ser falso. Así son los ministros, así son los hermanos, y por eso necesitamos nosotros ver a la luz de la Escritura cómo los identificamos. Si aquí estuviéramos hablando de artes y nos traen una pintura y nosotros queremos saber si es genuina o es falsa, llamaríamos a un experto. De la misma manera nosotros tenemos que ir a la Escritura. Es la única que nos puede decir si un ministro es falso, y usted se va a dar cuenta que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Y cuando usted lo descubre a la luz de la Escritura, se sorprende. ¿Por qué? Porque ya están en medio de las congregaciones engañando a muchos y la gente no se da cuenta. Estamos en un tiempo donde la cristiandad está tan cegada, tal como dijo el Señor, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Por eso es necesario que usted y yo compartamos estas verdades, no las opiniones personales de un hombre, sino lo que la palabra del Señor dice. Entonces, como introducción le quiero mencionar que los falsos, sean falsos ministros, sean falsos hermanos, tienen dos actitudes en común. Una es que acusan falsamente. Le voy a leer un versículo. Deuteronomio 19:18 dice, y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer, etc. Mira el punto, acusaciones falsas. He notado que la Escritura nos enseña que los falsos profetas, los falsos ministros, los falsos servidores de Dios, siempre responden ante un hombre o ante una persona que les señala su falsedad. Ellos responden haciendo acusaciones falsas. Recuérdese, ¿qué hicieron los fariseos con el Señor Jesús? Lo acusaron falsamente. Usted lo lee, por ejemplo, en Juan 18:29. Pilato salió fuera hacia ellos y les dijo, los fariseos llevaban al Señor Jesús, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Imagínense, lo llevaban con una acusación falsa de que era un malhechor. Los fariseos veían al Señor Jesús como enemigo porque el Señor Jesús públicamente les decía que ellos eran unos falsos, que eran unos hipócritas. Así hoy en día reaccionan los falsos ministros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, cuando aparece un hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios, y les empieza a decir que ellos son unos falsos, pero no es un dime que te diré con opiniones de hombre, sino a la luz de la Escritura, como lo vamos a ver a continuación. Usted se va a dar cuenta de que esos falsos responden haciendo acusaciones falsas. De la misma manera hicieron con Pablo en Hechos 24:9, usted lo puede leer. Los judíos, dice, se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Y Pablo hizo su defensa y les dijo, ni tampoco pueden probarte lo que ahora me acusan. Es decir, que los falsos tienen una actitud. La primera actitud que le quiero decir es que acusan falsamente. Siempre que aparece una persona que los va a desenmascarar, como hizo el Señor Jesús con los fariseos, como hacían los verdaderos profetas con los falsos profetas en el Antiguo Testamento, como hacía Pablo con los falsos profetas y falsos hermanos,
Entonces ellos responden con acusaciones, pero acusaciones falsas. No, que ese Jesús es un endemoniado, no, que ese Jesús es una persona aquí, allá, amargado, es rencoroso, etc. Mire, ¿sabe qué decían de Pablo? No, que ese Pablo las muchas letras lo tienen el loco. Entonces empiezan a hacer acusaciones falsas, a decir, a calumniar, a decir que los siervos verdaderos dicen cosas. ¿Para qué? Para que la gente, esta es una estrategia que el mundo ya conoce, para distraer la atención de los hermanos. Cuando ya se les revela todas las sinvergüenzadas que hacen estos falsos, ellos inmediatamente van a responder levantando acusaciones falsas. Y eso es bien tremendo, que usted tiene que tener atención a eso, porque así responden. Así respondieron con el Señor Jesús, así respondieron con los apóstoles y así siguen respondiendo al día de hoy. Por eso la Escritura nos dice a nosotros en 1 Timoteo 5:19 que no aceptemos acusación. Y mire, dice, por ejemplo, contra un anciano, es decir, un ministro, una persona que esté en autoridad, a menos que haya 2 o 3 testigos. Lo que leímos en Deuteronomio, se necesitan pruebas, evidencias, se necesitan testigos. Pero como estos falsos, ellos hacen falsas acusaciones y como la gente les cree lastimosamente porque están engañados, entonces no investigan ni buscan testigos y siguen siendo engañados por estos falsos ministros. Segunda actitud que le quiero mencionar antes de que entremos a ver las características que la Biblia enseña de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos apóstoles, de los falsos hermanos. Mire la segunda característica, 1 Corintios 15:15. Pablo dice, aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo les dice, si ustedes están diciendo que Jesucristo no resucitó, entonces nosotros estamos siendo falsos testigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo algo que Dios no dijo. Entonces, ¿sabe cuál es la segunda característica para encontrar a un ministro falso? Que ellos son falsos testigos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Se lo digo con palabras simples. Que dicen cosas que Dios no dice. Es decir, que dicen cosas que la palabra de Dios no dice. O contradicen la palabra de Dios. No solo levantan acusaciones falsas contra aquellos que les desenmascaran, sino que ellos mismos se aprovechan para engañar a otros, levantando acusaciones falsas. Nosotros lo vemos desde el huerto, hermano. ¿Qué hizo la serpiente para engañar a Adán y a Eva? Llegó acusando a Dios de que Dios no quería que ellos comieran del otro árbol, de que Dios les quería ocultar cosas. Esa es la actitud diabólica que usan los falsos ministros. Por eso el apóstol Pablo más adelante dice, ojalá que lo tenga aquí el verso a la mano, pero dice el apóstol Pablo y nos enseña que aún los ministros de ellos se disfrazan como ángeles de luz. Déjenme buscárselo aquí. Bueno, si no se lo voy a leer más adelante. Pero es bien importante eso. ¿Por qué? Porque el apóstol nos enseña que que los falsos ministros se disfrazan porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no nos tiene que extrañar que aún, dice, sus servidores se disfracen como servidores de justicia. No piense, hermano, que el que lo quiere engañar a usted va a llegar de manera descarada a enseñarle una moneda de $6. No, va a llegar a mostrarle monedas de $5 y dentro de esa le va a mostrar la moneda falsa. Y usted va a confiarse porque primero le dijo unas verdades, como dijo la serpiente primero, una verdad que Dios decía, pero después empezó a acusar falsamente a Dios y después terminó mintiendo y engañando a Adán y a Eva. Esa es la misma estrategia que utilizan los falsos hermanos y los falsos ministros, como se lo voy a enseñar a continuación, pero quería de manera de introducción que usted se diera cuenta de que estas son dos actitudes que sin lugar a dudas existen en los falsos. Hacen acusaciones falsas como respuesta cuando les señalan su maldad, su hipocresía, su falsedad, y también ellos son testigos falsos porque empiezan a decir cosas que Dios no dice en su palabra y así se engañan a muchos. Entonces vamos a entrar ya al tema y vamos a empezar a hablar de los falsos profetas. Déjenme buscarle aquí un versículo. Es tremendo porque, mire cómo dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que hacía señales. ¿Qué hacen los falsos profetas? También hacen señales en su presencia, dice, pero aquí está la clave, con las cuales se engaña a los que habían recibido la marca de la bestia. Entonces, ¿qué hacen los falsos profetas? Hacen señales. ¿Pero cuál es el propósito? Porque ellos son falsos, engañar.
Pero ¿de qué tipo de engaño hacen? Eso es lo que le quiero enseñar, que la Escritura nos dice con claridad qué tipo de engaño hacen para que nosotros los podamos identificar, descubrir y rápidamente, si estamos en una congregación donde estamos dirigidas por un falso ministro, que podamos huir de ahí. Mire cómo hacía este falso profeta, dice, hacía señales para engañar. Por eso 1 Juan 4:1 se recuerda que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Recuérdese, hay que probar si son auténticos. Pero ¿cómo probamos un espíritu, hermano? Sigamos leyendo. Si no, probad los espíritus para ver si son de Dios, es decir, si son auténticos. Porque muchos falsos profetas, mire, entonces hay que probarlos. ¿Por qué? Porque muchos falsos hay. Por eso es un deber de cada cristiano que ama al Señor, probar a la gente, a ver si es un verdadero hermano, si es un verdadero ministro, si es un verdadero profeta, si es un verdadero apóstol. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios manda. Pero mucha gente está tan engañada que no se les ocurre que el ministro que los pueda estar dirigiendo es un falso ministro. ¿Por qué? Porque cuando alguien está engañado no se da cuenta, hasta que ya es muy tarde. La gente que estafan, hasta que ya se hizo toda la estafa, cuando ya se consumó la estafa, despiertan. Y eso le va a pasar a muchos pueblos del Señor. Por eso el Señor dijo en Mateo 24:11, que iban a engañar a muchos. Entonces, mire, estos falsos profetas dice aquí, que le voy a volver a leer, Juan 4:1, primera de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, oiga bien, han salido al mundo. Entonces, ¿dónde van los profetas? Al mundo. Pero sigamos leyendo. Verso 5, para que lo veamos de una vez. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros el engaño de los falsos profetas? ¿De qué nos van a hablar? De las cosas del mundo. Eso es la clave. Por eso tenemos que probarlos. Mire cómo dice 2 capítulos antes, siempre primera de Juan, en el capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿qué van a hacer los falsos ministros? Te van a llevar, hermano, para que ames las cosas del mundo. ¿Cuáles cosas del mundo? Ahí lo sigue diciendo primera de Juan capítulo 2, ahora el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué hacen los falsos profetas? Te van a llevar a hablar de la pasión de la carne. ¿Qué es la pasión de la carne? Los placeres temporales, los placeres terrenales. Recuérdate, ellos salen al mundo, hablan de parte del mundo y lastimosamente engañan a muchos porque ellos los hacen poner su mirada en las cosas del mundo. Entonces, primer punto, en la pasión de la carne, los placeres temporales. Segundo punto, dice, la pasión de los ojos. ¿Por qué es importante los ojos? El Señor dijo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero mire, cuando habla de eso en Mateo 6, dice, porque ustedes si tienen la mirada puesta en los tesoros del cielo, su ojo estará lleno de tinieblas. Entonces, ¿cuándo nosotros sabemos que un ministro tiene las características ya de ser un falso ministro? Cuando empieza a hacer énfasis en las cosas de la tierra, en los placeres temporales, y en este caso, en la pasión de los ojos, en la riqueza. Eso usted lo puede encontrar en la Escritura. ¿Dónde tenemos la mirada puesta nosotros? Querido hermano, un verdadero ministro te va a hacer poner la mirada en los tesoros del cielo. Un falso ministro te va a hacer enfocar en las cosas del mundo. Sigamos leyendo. La arrogancia de la vida. ¿Qué es la arrogancia de la vida? Querer vivir con las propias pasiones, con los propios deseos nuestros. Por eso es que los falsos profetas engañan a la gente. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente lo que quiere oír. Lastimosamente en estos países latinos sobre todo, la gente tiene grandes necesidades económicas y estos falsos se aprovechan hablándoles de las cosas que ellos desean, de tener riqueza, de tener placeres, de tener una vida, de conseguir sus propios sueños. Y le empiezan a decir a la gente, sueñen grande, anhele, Dios se lo va a dar. Y le empiezan a decir un montón de cosas con que los seducen y así los engañan. Pero mire cómo dice con claridad, primera de Juan 2:16, porque lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre. Recuerde que Santiago nos dice, el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero los falsos profetas siempre lo van a llevar a la gente a hablar de las cosas del mundo. ¿De cuáles cosas del mundo? De las riquezas terrenales. Sigamos leyendo. En Lucas capítulo 12, verso 29, nos añade algo bien maravilloso.
El Señor le habló a los discípulos, oiga bien, vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Pero mire, hermano, qué increíble, porque el verso 30, Lucas 12 dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente estas cosas. ¿Qué andan buscando la gente del mundo? Las cosas materiales, qué van a comer, qué van a vestir, dónde van a vivir. Están preocupados, estudian, trabajan y todos se enfocan en las cosas del mundo. Por eso cuando uno viene al Evangelio, el Evangelio es una locura, porque el Señor, imagínese si no es una locura que le digan, hey, usted no esté pensando en qué va a comer, ni en qué va a vivir, ni en qué va a vestir. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿en qué te va a ser un verdadero apóstol, un verdadero maestro, pastor, profeta, evangelista? ¿En qué te va a enfocar? En el reino de Dios, en las cosas celestiales, porque allá está nuestra ciudadanía. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en la tierra, pero un falso profeta, un falso ministro te va a enfocar en las cosas del mundo. Y como dice aquí, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas. Y empiezan entonces a meterte que tu trabajo, que las cosas de las necesidades materiales, y lo justifican. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que comer, que vestir, que beber. Realmente necesitamos para pagar, hermanos, los gastos y los compromisos que tenemos. Pero el Señor dice, no se preocupen por eso, porque vuestro Padre sabe que necesitáis eso. Ve que es una lucha de fe. Por eso lo verdadero, cuando uno llega aquí y dice, hey, pero si ese pastor es falso, ¿por qué? Porque solo está hablándole a la gente de riquezas terrenales, de prosperidad, de alcanzar aquí, y ahí empiezan entonces a aprovecharse de la gente. Mire qué tremendo, le voy a leer Lamentaciones 2:14 de Jeremías. Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vinieron para ti oráculos falsos y engañosos. ¿Sabe, hermano, qué hacen los falsos profetas? No le van a decir el pecado que está haciendo, no le van a hablar de las desviaciones doctrinales, no les van a hablar de los abusos que hacen los ministros o los ancianos o los pastores o los diáconos o los hermanos, no, porque ellos, solo los verdaderos siervos del Señor, van a darte la Biblia completa. La palabra del Señor dice que es útil para enseñar, para instruir, para corregir, pero también dice para reprender. Un verdadero siervo del Señor te va a reprender con la palabra. A nadie le gusta eso. Pero un falso solo te va a hablar lo que te gusta, porque así te engaña diciéndote, hermano, pero Dios lo puede prosperar a usted, créale al Señor, venga, haga un pacto, venga, dele el diezmo al Señor, dele una primicia al Señor, va a ver cómo el Señor lo va a bendecir. Y como usted no, pero mucha gente está enfocada en su necesidad y dice, sí, Dios me va a bendecir, y cae seducido del engaño y empiezan a aprovecharse de usted, como ya le voy a leer más adelante, que esto lo continúa diciendo en la Escritura con gran claridad. Entonces los falsos ministros empiezan a decir cosas que no dice la Escritura y se aprovechan de la necesidad de la gente para ponerle su mirada en las cosas del mundo. Es tremendo esto. Mire cómo dice Zacarías 10:2. Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos y en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como oveja, está afligido como no hay pastor. ¿Sabe cuando usted puede identificar si tiene un verdadero pastor o un falso pastor? Porque usted se siente que anda vagando. ¿Cómo así, hermano? Usted no ve la mano de Dios sobre su vida. Siempre está en la misma crisis económica, en la misma crisis moral, en la misma crisis espiritual. Pero eso sí, se hace religioso, no falta los cultos, no falta lo que ellos llaman servicio, pero usted no experimenta la vida de Dios. ¿Por qué? Porque los falsos siempre lo van a cautivar, a esclavizar con los deseos que usted tiene o que uno tiene por las necesidades naturales que hay en el mundo. Entonces recuérdese, los falsos profetas siempre lo van a enfocar en las cosas del mundo. Sigamos leyendo, mire cómo dice aquí Mateo 7:15. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo llega? Piensa que el falso profeta va a llegar vestido diciendo yo soy un falso profeta. No, llegan vestidos como pastores. Mire, llegan, dice, vestidos de oveja. Es decir, llega como que ellos son pastores de ovejas. Pero le voy a leer una clave en Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, dijo el Señor. Pero yo he venido para que tengan vida y para la que le tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, ¿sabe cómo identifica usted un falso profeta? Se va a hacer pasar, recuérdese, como un buen pastor. Pero la clave es, dice el Señor, como pastor, un pastor da la vida por las ovejas.
Pero ¿qué hacen los profetas? Le quitan la vida a las ovejas, se aprovechan de las ovejas. Entonces, una de las claves para identificar a los falsos es que vienen a robar, matar y destruir. Es decir, se aprovechan de la gente. Y es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque ellos se presentan como pastores, pero como dice Ezequiel, se apacientan a sí mismos. Hermano, si usted tiene un verdadero pastor, le quiero decir algo, su pastor va a dar la vida porque usted esté bendecido, porque usted esté prosperado. Pero un falso pastor, un falso ministro, un falso profeta, le va a decir que hace eso. Recuérdese el engaño. Se presentan, le van a decir, mire hermano, este título de este carro es verdadero. Mire hermano, esta moneda es verdadera. Mire hermano, esta pintura es genuina. Pero ya es tarde cuando la gente se da cuenta de que lo estafaron. Entonces, antes de creer, hay que ir a ver, porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto de un buen pastor, de un verdadero pastor? Que da la vida por las ovejas. Pero los falsos pastores, ¿qué hacen? Los falsos pastores vienen a robar, matar y destruir. Se aprovechan del rebaño. Hermano, es fácil de identificarlo en algunos lugares. El pastor y su familia son gente que, imagínense qué cosa más tremenda, que son contados entre los millonarios de la ciudad o del país o algunos del mundo. Busquen en internet y se va a dar cuenta que hay pastores que son millonarios. Es decir, millones de lempiras, de quetzales, de dólares, de euros, etcétera, según el país donde sea. Y la gente está tan engañada que piensan que eso es aceptable, que piensan que es aceptable que un ministro, como un profeta, perdón, como un pastor o como un apóstol, sea un hombre rico. Y la gente empobrecida, la gente en la misma crisis. Eso es lo que la Biblia dice. Un pastor da su vida por las ovejas. Le voy a leer algunas cosas que son bien tremendas para que usted se dé cuenta aquí. Déjenme buscárselo porque esto sí es increíble. Mire cómo dice 2 Corintios 12:15, para que usted vea las actitudes de un verdadero siervo como Pablo. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío. 2 Corintios 12:15. Y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos. Entonces, ¿qué hace un verdadero ministro? Se entrega por las ovejas, se gasta por las ovejas. ¿Qué hace un falso ministro? Se enriquece a costilla de las ovejas. Y eso usted lo va a ver y vamos a seguir leyendo porque es increíble cómo la Escritura lo explica. Le quiero leer un versículo más. Mateo 15:5, ahí podemos ver a los fariseos que eran falsos, eso les dijo el Señor. Y mire cómo dice el Señor en el verso 5, Mateo 15:5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pueda ser ayudado, no necesita más honrar a su padre y a su madre. Mire, llegó el Señor y les dijo, ustedes son unos falsos, ¿saben por qué? Porque cuando la gente quiere ayudar a sus padres, ustedes le dicen, no, díganle que no puede porque esto ya lo tienen consagrado al Señor. Mire cómo dice el verso 7, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. ¿Qué hacen los falsos? Lo mantienen en culto, eso sí ahí dice, lo mantienen en culto, pero el Señor dice, son cultos vanos. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se recuerda que en la introducción le hablé que ellos son falsos testigos? ¿Por qué? Porque dicen cosas que Dios no dice, o porque contradicen cosas que Dios sí dice. Entonces los falsos profetas se aprovechan de la gente, primero llevándole las cosas del mundo, segundo se aprovechan de la gente y empiezan, en vez de un verdadero siervo, de gastarse por las ovejas, de entregar su vida por las ovejas, ellos se enriquecen a costillas de las ovejas. Lastimosamente las ovejas están tan cegadas que piensan que el siervo de Dios es necesario que esté bendecido. ¿Pero por qué? Porque como no saben cómo probar a la luz de la Escritura si es verdadero o falso, los engañan. Pero cuando usted viene a la Escritura, usted no va a encontrar que hayan instrucciones para que un siervo, un pastor, un apóstol se enriquezca. Al contrario, usted puede leer cómo el apóstol Pablo le habla a sus consiervos, apóstoles, y les dice, hey, ninguno que es reclutado en la milicia del Señor se enreda en los negocios de esta vida. ¿Sabe qué quiere decir? Que no deben de participar de negocios del mundo, porque están entregados para la vida de las ovejas. Pero ahora nosotros vemos apóstoles, pastores, que ellos son como grandes empresarios de la ciudad y del país. Tienen escuelas, tienen colegios, tienen universidades, tienen medios de comunicación, tienen cafeterías, tienen food court y tienen grandes negocios. Y la gente piensa que está bien. ¿Por qué? Porque como no saben identificar a un falso de un verdadero, los tienen engañados.
Pero cuando uno viene a la Escritura, uno se da cuenta de eso. Le voy a seguir leyendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Note lo que le voy a decir. Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Mire qué hacen los falsos maestros, los falsos ministros. Encubiertamente introducen herejías destructoras. Es decir, que no es que lo manifiestan, sino que encubiertamente, a escondida, empiezan a meterle herejías a la gente. Y son herejías que destruyen a la gente. Pero cuando uno sigue leyendo, mire que aquí lo dice el verso 3. ¿Cuáles son esas herejías, hermano, que hacen estos falsos ministros? Aquí lo dice. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. ¿Qué entiende usted cuando yo le digo avaricia? Enriquecerse. ¿Y qué entiende usted cuando le digo os explotarán? ¿Qué entiende usted cuando le dicen, miren al hermano, lo tienen explotado en ese trabajo? Que se están aprovechando de él, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice de los falsos ministros, que vienen delante de la gente y con palabras falsas explotan a la gente. Y dice, en su avaricia. Se lo voy a leer en otras versiones para que sea más claro. La versión AF. En su ambición querrán con palabras engañosas utilizarlos a vosotros como objetos de compra-venta. Imagínense, Lavín. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. BLS, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Entonces, ¿cómo se identifican los falsos ministros? Porque empiezan a hacer negocio con los hermanos, con escuelas, colegios, universidades, medios de comunicación. Lo justifican diciendo que es para la obra del Señor, pero no, hermano. Los que se enriquecen solo son ellos. Tal como aquí dice, os explotarán. En su avaricia, en su deseo de tener más y más dinero, dice, harán mercadería de ustedes. ¿Qué es lo que encontramos ahora, hermano, en muchos lugares que ellos llaman templos, iglesias? Casas de comercio. Eso lo vemos ya en Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿En qué convierten la iglesia? Pero dicen que es una iglesia, que es una casa de Dios, que aquí se hacen cultos al Señor. Esa es la misma estrategia de los falsos profetas, de los fariseos, de los falsos ministros, de los falsos apóstoles. Es la misma estrategia que tiene engañado a muchos pueblos del Señor. Y los explotan. ¿Y qué hace la gente? Trabajan para ellos. Imagínense, van a sus trabajos, les cobran el 10% de comisión, que ya lo hemos enseñado, que el diezmo no es bíblico. Otros hasta con primicia, otros empiezan a decirle con la promesa de recibir bendiciones con las ofrendas. Y así con palabras falsas que la Biblia no autoriza, empiezan a hacer mercadería, empiezan a utilizar a los hermanos para vender, ¿qué le puedo decir? Camisas, libros, CDs, comida, etcétera. Usted puede saber el comercio que hay en muchos lugares, en la mayoría de lugares, engañando a muchos. Pero la gente, como está engañada, no puede identificar lo que es verdadero y lo que es falso. Pero cuando vamos a la Escritura, no, hombre, aquí es evidente esto. Los verdaderos ministros dan la vida por las ovejas. Los verdaderos ministros gastan lo suyo, dice Pablo. Muy gustosamente gastaré lo mío. Y mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, a un ministro. Primera de Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Cómo tienen que estar contentos los ministros? Por servir al Señor. Recuerde que el Señor dijo, hey, no se preocupe que van a comer, que van a vestir. El Señor sabe lo que necesitan. Sigamos leyendo el verso 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, ¿qué hacen los falsos ministros? Y meten herejías destructoras, diciéndole a la gente que Dios quiere enriquecernos, que Dios a ellos los ha puesto para que la unción de la cabeza descienda, y si ellos están enriquecidos, la gente va a ser enriquecida. Hermano, no, eso no lo dice la Escritura. Pero como la gente no quiere ir a la Escritura, no quiere poder tener las armas que Dios nos ha dado para comprobar que son la mayoría de ellos falsos ministros, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la gente. Mire que el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, usted lo lee del verso 8 en adelante, empieza a decirles de los falsos apóstoles. Y ahí les dice, ¿sabe qué hacen los falsos apóstoles? Son obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. 2 Corintios 11:14, este es el verso que le había mencionado al principio y que no había encontrado. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz.
Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hacen énfasis en las obras, por eso engañan a la gente. Quiere que Dios lo bendiga, tiene que hacer esto y lo otro. Y le empiezan a meter una liturgia para esclavizar a la gente y sacarle el dinero al final, para explotarlo con palabras, porque lo que ellos quieren es enriquecerse. Pero los delata su vida, hermano. Ellos quieren ocultarlo, pero no se puede ocultar la ostentosidad con que viven, las riquezas que tienen. ¿Cómo, hermano? Se sorprendería si le contara cosas, hermano, de siervos del Señor que usted puede ver en la Escritura, que usted puede ver en los medios de comunicación. Cómo, hermano, abusan del dinero que le sacan a la gente. Pero la gente piensa, no, hermano, Dios los va a juzgar a ellos. Sí, Dios los va a juzgar a ellos, pero a usted no le va a dar ninguna recompensa por haber sido explotado y haber sido engañado. ¿Por qué? Porque uno puede caer en necedad habiendo ignorado lo que Dios nos advirtió. Y es bien tremendo porque Pablo empieza a decir de estos obreros fraudulentos en el verso 20. Os toleráis si alguno os esclaviza. ¿Qué hacen estos falsos? Te esclavizan. Te empiezan a decir, haz esto, no haz esto. Le empiezan a poner un montón de órdenes a la gente y si la gente no las quiere hacer, yo me recuerdo que alguna vez estando allá en Júpiter les dije, hermano, pero ¿y quién dice eso? El apóstol dijo, pero ¿y dónde dice en la Biblia? Ah, estas son instrucciones apostólicas, pero eso es un falso testigo porque si no lo dice la Escritura, eso no lo autoriza el Señor. Lo quieren esclavizar a la gente en su ignorancia, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Mire cómo dice el verso 20. Si alguno devora, es lo mismo que hacen los falsos profetas. ¿Se recuerdan en Mateo 23:14? Eso hacían los fariseos con las viudas. Dice, por pretexto hacen largas oraciones y devoran las casas de las viudas. Es decir, iban a aprovecharse la gente. Se aprovechan de los ricos, les gusta tener comunión con los ricos. Con los hermanitos pobres solo los saludan y ya estuvo. Pero con los hermanitos ricos son los que invitan a sus casas, a sus oficinas, a andar de acompañarlos de viaje. Eso es, hermano, la evidencia de que son falsos. Pero la gente no lo quiere ver y eso lo enseña en la Escritura. Le voy a leer algo más que es bien tremendo. Si alguno se exalta a sí mismo, ¿sabe qué les gusta a ellos? Exaltarse a sí mismo. Pero le hacen creer a la gente de que no les ande diciendo, mire, ¿qué le puedo decir? No me ande diciendo, hermano, los títulos nada son. Pero les gusta en todos los anuncios, en todos los rótulos, en todas las promociones, se empiezan a poner aquel montón de títulos. ¿Por qué? Porque aunque, recuérdese, se presentan como que son verdaderos, pero los delatan las obras, los hechos, los frutos. Y se empiezan a evidenciar que se exaltan a sí mismos. Y después dice, o golpean el rostro, es decir, a la gente al final la tratan con dureza, si la gente quiere hacer un reclamo, son estrictos con ella. Entonces, note qué fácil es identificar a los falsos ministros. Lo llevan a las cosas del mundo, le van a decir una verdad, pero al final lo que van a hacer es explotarlo, ellos van a hacer comercio, ellos son empresarios y se van a aprovechar de usted y le van a empezar a decir un montón de liturgia para sacarle el dinero. Ya sé que el tiempo me ha avanzado, pero regáleme un par de minutos más porque le quiero hablar de los falsos hermanos. Segunda de Corintios, o mejor dicho, vamos a leer aquí en Gálatas 2:4. Rápidamente le quiero hablar de los falsos hermanos, porque no solo hay falsos ministros, también hay falsos hermanos. Gálatas 2:4, y por esta causa, y esto fue por causa de los falsos hermanos, pseudo hermanos, introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Los falsos hermanos se dividen en dos grupos. Un grupo es el legalista. Esto es lo que Pablo habla. Le gusta esclavizar a los hermanos, tener a los hermanos en liturgia. Eso es lo que querían estos judaizantes, que hay que guardar la circuncisión, que hay que guardar el sábado, que hay que guardarlo, que hay que dar los diezmos, que hay que dar las primicias, que hay que hacer esto. Esos son los falsos hermanos. Por un lado, se evidencian porque quieren que la gente participe en las liturgias. Es decir, Pablo lo dice en Gálatas un par de versículos, bueno, en Filipenses, mejor dicho, capítulo 3, dice que estos falsos hermanos lo que hacen es que ponen la confianza en la carne. Por eso siempre lo hacen a usted llevar a decir, hermano, hay que dar, hay que hacer aquí, hay que servir. Pero son un montón de cosas que le quieren decir para que usted pueda ganar recompensa. Ese es un grupo de falsos hermanos. Esos se identifican porque nosotros les podríamos llamar legalistas. Siempre están hablando de hacer obras para bendición. Siempre están hablando de ayuno, de vigilias, de oraciones. Pero no es, hermano, eso genuino. Eso no lo va a encontrar usted en el Nuevo Testamento. Que estar haciendo esas cosas para ganar bendiciones no es así, hermano. No lo va a encontrar. Cuando una persona es un falso hermano, mire, déjeme darle un ejemplo natural. ¿Cómo sabe usted que una persona no es hermana suya en lo natural? Porque no es hijo de su papá y su mamá. Entonces sería un falso hermano.
estos no son hijos de Dios. Se presentan como que fueran hijos de Dios. Saludan, que Dios te bendiga, gloria a Dios, amén, la paz de Cristo. Pero son falsos, ¿por qué? Porque no ponen la confianza en la obra del Señor. Y como no han nacido de nuevo, no conocen la obra de Cristo. Y entonces ellos ponen la confianza en sus obras. Por eso dice Pablo, ellos quisieron ver la libertad que tenemos en Cristo y nos querían someter a esclavitud. Pero el segundo grupo de falsos hermanos es bien tremendo. Se lo quiero leer en 1 Corintios 5:11 para terminar este estudio. Vamos a ampliarlo en las siguientes reuniones que tengamos o transmisiones. 1 Corintios 5:11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra, difamador, borracho, estafador, con ese ni siquiera comáis. Entonces el primer grupo de falsos hermanos son legalistas. El segundo grupo son libertinos. Ninguno de los dos vive en la gracia. La gracia es una vida santa, una vida íntegra, una vida confiando en la obra del Señor Jesús, pero evidenciándote en una vida santa. Pero los falsos no, aquellos se muestran como los fariseos, que son religiosos, pero realmente son sepulcros blanqueados. Pero estos están en el otro extremo. Estos, llamándose hermanos, son estafadores, son, diríamos, sinvergüenza, son hermanos que se presentan como que fueran hijos de Dios, pero no lo son. Y de estos hay un montón. De estos hay montones que uno los encuentra y le dice, hermano, pero ¿por qué usted tiene esa relación así con su esposa si Dios no le autoriza? Eso no me interesa. Hermano, pero ¿por qué usted hace esa sinvergüenzada? Hermano. Entonces se llaman hermanos, pero son inmorales, son sinvergüenzas, son estafadores. No les interesa respetar la palabra del Señor, no les interesa ser como Dios dice. Entonces en eso se diferencian los falsos hermanos. Ellos quieren quedar bien con los hombres, pero no con Dios. Entonces, recapitulando el tema, hemos hablado de cómo identificar a los falsos. Los falsos ministros es fácil, hermano. Casi siempre van con el dinero. Ellos son los que se enriquecen, ponen empresas, le ponen la mirada a la gente en las cosas del mundo. Claro, recuerden, se lo balancean porque son bien astutos. Las pinturas falsas de las verdaderas, hermanos, se parecen bastante. Pero cuando uno llega a ver los detalles, dice, no, hombre, esto es falso. Esto es dibujado con el falso. El original no dijo eso. Cuando nosotros vamos y examinamos, hey, pero eso no dice Dios, eso lo dicen ellos. No, hermano, que este es el año de tal cosa. Y yo les pregunté una vez, hermano, pero ¿y dónde ves esas proclamas anuales? No, hermano, pero si el Señor hizo proclamas. No, si no estamos hablando de proclamas anuales, de estarlas cambiando todos los años. ¿Lo dice eso la Escritura? No, pero ¿y entonces por qué? Porque así tienen a la gente entusiasmada. Hermano, ¿y por qué van a hacer esos congresos? Dice la Escritura, habla de eso. No, ¿y por qué lo hacen? Porque esa es la forma en que se lucran. Pero la gente, como está engañada, como no quieren que le digan la verdad, sino que quieren que le endulcen el oído, son engañados. Pero si tú, hermano, estás despertando, si el Señor te está despertando, date cuenta, hermano, de que tienes que ir a la Escritura para poder identificar lo genuino de lo falso. Si no puede ser tarde, cuando suene la trompeta y vas a decir, hey, ¿qué pasó? Que ya se fue el rey y yo no me fui. Sí, porque los que le enseñaron fueron gente que lo engañaron. Pero la gente verdadera siempre te va a hacer poner la mirada en las cosas de arriba y te va a decir, Dios no te llamó para enriquecerte en la tierra. Ah, hermano, entonces el Señor quiere que esté pobre. No, hermano, la gracia de Dios va a hacer que tengas todo lo que necesitas, pero no te va a enfocar en tus necesidades, sino en la gloria del Señor y en las cosas que Dios te ha prometido para que tú puedas experimentar la verdadera vida de Dios. Te espero en la próxima enseñanza, hermano, que Dios te bendiga. No te olvides compartir estos estudios para que podamos llevar la verdad de Dios a más personas.